Bueno, entonces empezamos con Fabián Osvaldo Militeri, recordamos, director general de Oficinas Judiciales de Río Negro. Adelante, Fabián. Antes que nada, le quiero agradecer al Poder Judicial del Neuquén, la invitación y particularmente al doctor Busamia, que está aquí presente. Gracias. Venimos de Río Negro nosotros. Bueno, delimitación de las funciones administrativas y jurisdiccionales de las oficinas judiciales. El primer tópico que nos pedían era relación de la magistratura con los administradores. Para mí, o mi visión del asunto, es que es compleja. Dependemos de dos personas en nuestra provincia. Del director de la oficina judicial, que tiene su impronta, y del presidente del foro de jueces de la circunscripción, que va rotando por lo general todos los años. Ahí tenemos algunos ruidos transaccionales en las conversaciones y a veces se complejiza, digamos, el trato y el arribar a un buen puerto para tomar decisiones. Se ha ido mejorando con el tiempo esa relación, pero bueno, es uno de los inconvenientes que todavía tenemos, la relación director-presidente del Foro de Jueces Penales y de los jueces en el Pleno, ¿no? Zonas grises de nuestra función. Yo puse algunas. En Río Negro tuvimos la fortuna o la decisión, digamos, estratégica del Superior Tribunal de Justicia, lo vamos a ver más adelante, que nos reglamentó muchas de las zonas grises que teníamos. Una zona gris, por ejemplo, les cuento a modo de ejemplo, es quién firma un oficio relacionado con una prisión preventiva. Es un mero trámite y lo firma un funcionario de la oficina judicial cuando sale de la audiencia o necesita la firma del juez. Bueno, en las jurisdicciones que tenemos en Río Negro trabajamos de manera diferente. En algunas lo firma el juez y en otras lo firma como mero trámite un funcionario de la oficina judicial. Entonces tenemos ahí un inconveniente. Otra zona gris es a veces algunos jueces toman decisiones en las audiencias que son de potestad exclusiva de la oficina judicial, como reprogramar la audiencia para el día siguiente a las 9 horas, o le da una orden a la oficina judicial sobre la agenda de audiencias que no corresponde. Conflictos en el vínculo. Bueno, yo creo que fundamentalmente es el reconocimiento de los jueces hacia los administradores. Un poco lo dijo antes la persona de Chile, no recuerdo el nombre, pero hay una falta de reconocimiento. Nosotros hace 2 años y 2-3 meses que implementamos, todavía sigue existiendo una falta de reconocimiento, entonces se producen conflictos en ese análisis transaccional que hablábamos en la primera diapositiva. Se producen indicaciones directas de los magistrados a los empleados de la oficina judicial, cosa que no debería suceder. Han pasado que en alguna circunscripción judicial han realizado una reunión, algún magistrado o un presidente de foro de jueces con empleados de la oficina judicial, lo cual tuvo que ser desactivado, ¿no?, como corresponde. Y también, bueno, lo que decíamos antes, disposiciones de los jueces o decisiones de los jueces, indicaciones de los jueces directas hacia empleados de la oficina judicial que obvian toda lo que es la línea que tenemos armado por procesos, ¿no? Todas las oficinas judiciales trabajamos por procesos. Bueno, algunas estrategias y herramientas para corregir estos desvíos. Hay algunas circunscripciones judiciales en Río Negro, estamos tratando de implementarlas en todas. Hace reuniones formales con actas con los foros de jueces en pleno y logran acuerdos, porque incluso dentro de un foro de jueces los magistrados tienen diferentes posiciones respecto a algunos temas. Se vota básicamente, se logra un acuerdo de mayoría, eso queda registrado en un acta y a partir de ahí el director de la oficina judicial o directora trabaja respecto de esas definiciones que se tomaron en esa reunión. También tenemos una centralización de las decisiones, es decir, por ley orgánica, el presidente del foro de jueces habla con el director de la oficina judicial, ese es el vínculo, y ante un conflicto en ese vínculo, siempre hablando de una cuestión administrativa y no jurisdiccional, la elevación de ese conflicto es hacia el director general de oficinas judiciales, que define sobre ese conflicto. Eso, digamos, es lo que dice la norma. Lo que sucede en la realidad es que el director, cuando tiene un conflicto que no puede acordar con el presidente del foro de jueces, escala el conflicto a mí, me llama el presidente del foro de jueces y por lo general logramos un acuerdo de palabra y no se eleva de manera formal. ¿Sí? Soy la última instancia administrativa en la provincia.
Y otra de las herramientas son las estadísticas. Las estadísticas, a pesar de que algunos descreen de ellas en el Poder Judicial, a mí me permiten saber cómo asigno a los jueces, cuánto tiempo trabajan los jueces, cuántas audiencias tienen, a qué hora comienzan, a qué hora terminan, quién se demora más, quién se demora menos, quién es el más eficiente o el más eficaz. Eso ayuda muchísimo cuando tenemos las reuniones porque siempre hay planteos sobre la ecuanimidad de la distribución del trabajo. Bueno, con estos indicadores nosotros podemos mostrarles a los foros de jueces de todo Río Negro cómo estamos trabajando y que somos justos en la distribución del trabajo. Soluciones que hemos tenido, bueno, reglamentaciones, como decía yo, que emitió por medio de acordadas el Superior Tribunal de Justicia, reformas, le cuento una chiquita, reformas del reglamento judicial, para que un juez del foro pueda tener una licencia que se presenta ante la superintendencia de la circunscripción judicial, necesita la conformidad, ¿sí?, del director de la oficina judicial para que no interfiera con las audiencias que ya tiene agendadas. Es algo lógico y racional. Eso antes no pasaba, teníamos conflicto con las licencias que se le otorgaban a los jueces que tenían ya agendadas audiencias, se solucionó con una reforma del reglamento judicial. También se emitieron acordadas que distribuyen o discriminan correctamente las funciones de los jueces de garantía, los jueces de juicio y los jueces del tribunal de impugnación. ¿Qué decisiones son impugnables ante el tribunal de impugnación? También se hizo una acordada. Y también una acordada de sentencia única, porque cuando arrancamos a trabajar, las sentencias muchas veces, algunos las hacían de manera oral, la oralizaban, no la escribían, otros la hacían en dos partes, con el veredicto y la cesura. Entonces también se hizo una acordada para tratar de ordenar esta cuestión. Retrocesos en la delimitación de funciones. Bueno, hay muchas instancias de negociación que toman los directores con los jueces que hacen que retrocedamos en la separación de funciones. La más, digamos, urticante hoy al día en Río Negro es la desgravación de audiencias. ¿Qué persona le hace el trabajo a un juez de desgravarle determinada parte de la audiencia? ¿Sí? Son negociaciones, es decir, en un ámbito de transacciones entre el director de la oficina judicial y los jueces o el presidente del foro de jueces, a veces hay determinadas audiencias, una estafa, por ejemplo, que es con un juez unipersonal, que necesita una persona al lado del juez para que tome nota y para que desgrabe determinadas cuestiones. No así en una audiencia que tiene un tribunal colegiado, porque hay 3 jueces y uno de esos jueces puede cumplir la función de tomar nota y hacer tareas que son más administrativas en ese caso, ¿sí? Pero tenemos ese conflicto. Se producen negociaciones y esas negociaciones hacen que el sistema fluya hacia adelante, a mi punto de vista. No es algo, digamos, grave. Finalmente, oportunidades y proyecciones. Hemos hecho en Río Negro encuestas a los magistrados, encuestas anónimas, para ver qué cosas les parecían bien de la oficina judicial, qué cosas les parecían mal, en qué nos sugerían mejorar. Una encuesta con bastante aceptación. El nivel de aceptación de la oficina judicial estuvo por arriba del 80% con los magistrados. Pero bueno, sacamos bastantes datos que nos ayudaron a modificar formas de gestión y a mejorar, ¿sí? También hemos hecho plenarios de jueces penales y hablamos de la relación oficina judicial y jueces en esos plenarios como una especie de apéndice del plenario, un adicional, y ahí se pudieron también transparentar problemas que habían. Como somos una provincia muy amplia y tenemos 4 circunscripciones judiciales que trabajaban de manera algo diferente en el viejo Código Procesal Penal, hubo que unificar muchas formas de trabajo y muchos criterios. Esos plenarios nos sirvieron para ir unificando y luego de esos plenarios el Superior Tribunal de Justicia también sacó acordadas que ordenaron la forma de trabajo. Y una expectativa que hablábamos ahí con algunos de los colaboradores anoche lo hablábamos, es poder visitar Chile, quizás, como para ver cómo están trabajando y a ver si podemos traer algo y copiar algo. Hoy escuché unas cosas interesantes sobre los sistemas de gestión de la calidad, algo que está en boga en todas las oficinas judiciales. Nosotros estamos trabajando también en eso, estamos participando en el Premio Nacional a la Calidad del Ministerio de Justicia. Y yo les comentaba, yo tuve la experiencia de certificar y de ser evaluador en EDESUR, certificamos ISO 9001, ISO 14001 y salud ocupacional, que es OSAS 3800. Entonces yo les preguntaba, ¿para qué quieren un certificado de calidad? ¿O para qué sirve un sistema de gestión de la calidad? ¿Para qué sirve realmente? ¿Para tener un papel o sirve para que nosotros trabajemos de manera más eficaz, más eficiente
y tengamos resultados medibles y cuantificables que le podamos mostrar a la ciudadanía. Yo creo que sirve para eso último. Entonces no preciso un papel. Sí necesito un sistema de gestión que me ayude a medirme, que me ayude a ver si yo voy mejorando y que yo eso se lo pueda mostrar con una política de datos abiertos a la ciudadanía en las cosas en las cuales mejoré. Muchas gracias y bueno, paso la palabra. Muchas gracias. Nosotros somos el equipo del NQN Lab que vamos desarrollando estas metodologías participativas e intercambio con el público. Ustedes habrán visto que cada expositor va desarrollando esas palabras que les pedimos que de alguna forma le dan marco al concepto. Y nuestra compañera técnica, Buki, va anotando en estos paneles de colores cada una de esos lineamientos que le pedimos que desarrollen, va haciendo un resumen para que después nos quede plasmado comparativamente cada una del desarrollo de los expositores. Bueno, continuamos entonces. Le damos la palabra entonces a Gabriela Villalobos, recordamos, directora de Asistencia e Impugnación y Coordinación General de Neuquén. ¿Lo dije bien, Gabriela? Perfecto. Bueno. Era medio largo. Está bien. Adelante. Bueno, siguiendo con la misma temática y los ejes que nos propusieron, el primero que es la relación de la magistratura con los administradores. Si bien tenía que elegir una palabra, tengo más de una. Se me había ocurrido colaboración, se me había ocurrido respeto, pero me voy a quedar con compañerismo. ¿Por qué? Porque con compañerismo. Siempre sostuve que más allá del rol circunstancial que a cada uno le toca ocupar laboralmente, que somos todos compañeros, que el Poder Judicial es uno y creo que todos tenemos el mismo horizonte y el mismo norte en realidad que es el proyecto común es el servicio de una justicia de calidad. Y la verdad que la relación con los jueces, si bien lo que yo gestiono es la audiencia, las audiencias de juicio de toda la provincia, son 32 jueces actualmente, y las audiencias de impugnación, así que tengo relación tanto con los jueces de impugnación como con jueces de garantías de toda la provincia, no tengo mayores dificultades. Sí coincido con Fabián, no me escapa el conocimiento que es compleja en ciertas ocasiones, pero creo que el diálogo es lo que siempre ha primado y que el mejor vínculo hace a la mayor productividad y eso es a lo que apuntamos nosotros. En relación a las zonas grises, en las funciones, la palabra es mejora. Más allá de zonas grises, me parece que son oportunidades para poder mejorar. Tenemos, obviamente, no es que es todo color de rosa ni que no tenemos dificultades. En este tema de la delimitación de las funciones nos ha sucedido y creo que es lo que nos pasa a la mayoría de las oficinas judiciales, que cuesta mucho el tema del agendamiento, que se entienda que es una función netamente de la oficina judicial, la administración de la agenda. Hemos tenido situaciones en las que las partes no solicitan siquiera la reprogramación administrativamente, que es lo que deberían por lo menos buscar esa instancia, y hacen utilización de una audiencia que está prevista en la etapa de investigación, no en la de juicio. Entonces jurisdiccionalmente recurren y ahí es donde solicitan la reprogramación y le hacen lugar a la reprogramación. Entonces eso conlleva a que nos dificulte mucho la tarea del agendamiento. Y el otro tema, por otro lado, es al revés, o sea, la injerencia que puede tener la función administrativa en la jurisdiccional. Estoy convencida de que si hay un pedido de audiencia, la oficina judicial tiene que fijar la audiencia y jurisdiccionalmente nosotros no podemos denegársela a ninguna de las partes, pero nos ha también sucedido que el juez dice, pero no contaron los plazos, aún no estaba, eso pasó en la oficina judicial, y me parece que no es tarea de los administradores. Siempre digo lo mismo, Fabián es ingeniero, yo soy abogada, pero puede haber un abogado, un ingeniero industrial, un administrador de empresas que no tiene por qué saber ni de plazos procesales. Creo que es una función netamente jurisdiccional. Caracterizar los conflictos en el vínculo, la palabra es oportunidades.
Me parece que hay que entender el conflicto, que siempre un conflicto tiene que ser el disparador para seguir avanzando y para una nueva mejora. Y me voy a quedar con una frase que dice: no vemos las cosas como son, sino las vemos como somos. Entonces siempre hay que entender que del otro lado, más allá de la postura que tengamos en algún conflicto, tenemos que saber escuchar y que alguien puede tener otro punto de vista y nos hace ver otras cuestiones. Compartir estrategias y herramientas para resolver los conflictos, con la palabra es diálogo. Hay que escuchar, comprender, empatizar. Creo que es lo fundamental en la tarea de todos nosotros, tanto de los agentes, de los empleados, de los funcionarios, de los jueces. Si entre todos podemos dialogar, vamos a poder llevar adelante. El tema justamente que nos ocupa, que es la delimitación, es eso. Podemos dialogar, puede haber incumbencias de funciones administrativas y jurisdiccionales, pero creo que todo se resuelve desde ese punto de vista. En lo que avanzamos, bueno, desde el año 2014 se nos presentaron múltiples situaciones que se fueron zanjando a través de acuerdos del tribunal. También entiendo en esto que es la última instancia, no debería llegar, creo que todos los actores deberíamos solucionar, pero bueno, cuando hemos recurrido hemos tenido respuestas, y todas estas situaciones de delimitación de funciones que quizás en un principio no estaban tan claras o había cierta resistencia, las pudimos ir resolviendo, aún obviamente falta por resolver, a través de manuales, de protocolos y bueno, acordadas los reglamentos de los colegios de jueces, del Tribunal de Impugnación. En lo que retrocedimos, yo no hablaría de retrocesos, sí de estancamientos. Hay situaciones que fueron avanzando y que fueron una oportunidad para mejorar, y otras que avanzamos un poquito y se nos fueron estancando, y creo que bueno, la solución está en seguir dialogando y ver cómo podemos seguir mejorando día a día. Y oportunidades y proyecciones, bueno, en oportunidades la palabra es crecimiento. Todo conflicto es una oportunidad de mejora, como ya dije antes, y creo que justamente eso es lo que nos tenemos que quedar, no con el problema en sí y obviamente buscar la solución, pero no que el problema en sí sea el motivo para no seguir creciendo y no seguir mejorando. Y en las proyecciones, avanzar, seguir avanzando para poder mejorar, brindar un servicio de calidad. Nosotros actualmente estamos certificando normas de calidad, normas ISO, y la verdad que nos ha ayudado muchísimo el poder, nosotros lo que estamos certificando en impugnación es el proceso de agendamiento de la audiencia de impugnación. Y si bien creíamos, y considero que lo teníamos bastante, el proceso bien delimitado, la certificación nos ayudó para poder volcarlo en un manual, poder ver cómo es el proceso, los empleados que se vieran involucrados, las funcionarias que se involucraron muchísimo. Todo eso hace que proyectemos para adelante. Y bueno, la idea es proyectar y seguir avanzando en todos los procesos de la dirección, que no es solamente la fijación de la audiencia de impugnación. Bien, un fuerte aplauso, le brindamos. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, continuamos entonces con Mario Rodrigo Gómez, juez del Tribunal de Impugnación de Neuquén. Bueno, muchas gracias. También agradezco la invitación, por supuesto. Me habían comentado que debía hacer una instancia de 1 o 2 minutos de presentación. No sabía que se refería a esto, pero la preparé y me parece importante. Justamente la voy a enlazar con mi tema, que es básicamente el rol del juez o la función del juez a partir de la creación de las oficinas judiciales. Entonces me quiero presentar. Bueno, actualmente integro el Tribunal de Impugnación. Hace 17 años que soy el juez más antiguo penal, el más viejo también de edad, y al mismo tiempo el más ignorante en relación a las funciones que desarrolla las oficinas judiciales. Si algunos de mis compañeros y amigos, directores de la oficina judicial,
me dijese, Mario, cubrime 2 horitas que tengo que hacer un trámite, y me sentase frente a esas planillas, esas computadoras, esas pantallas llenas de salas de audiencia, de nombres de jueces, de fiscales, de pedidos de diferentes audiencias, de prórrogas, de quejas. Se crearía prácticamente una nueva figura que sería un juicio político abreviado, porque en menos de 2 horas de hacer todo el desastre que puedo llegar a hacer manejando la oficina judicial, ya me hubiesen echado del Poder Judicial, insisto, por este desastre, y ante esta figura nueva de juicio político abreviado, casi diría que hasta con acuerdo, que me dejen, digamos, decir algo. Pero bueno, muchos de ustedes se estarán preguntando ¿para qué te traje? Y mucho más Gabriela, que fue la que me invitó. Pero al mismo tiempo de esta presentación curricular, creo que soy de los jueces, y eso también estoy más convencido, que más reconozco, agradezco y he dimensionado a partir de estos 8 disparadores que voy a proponerles. He dimensionado la importancia en el rol del juez de las oficinas judiciales, que, como siempre digo, que me invitan a hablar del código, no es un cambio de legislación, sino que es un cambio de paradigma en la sustanciación del nuevo proceso penal, pero también es un cambio de paradigma fundamental en la función jurisdiccional, en la tarea del juez. La primera consigna, la primera palabra que me parece que podría ser interesante como un disparador es sorpresa. En Neuquén realmente el desarrollo, digamos, el recorrido hacia la reforma duró casi 20 años, obviamente coincidiendo con la reforma constitucional que tornaba inviable el código mixto. Sin embargo, fue de 20 años, pero fueron 20 años sumamente intensos. En principio se discutía con mucha vehemencia la posibilidad de disponer de la acción de las provincias. Después se empezó a trabajar muy fuerte en los roles del fiscal, de investigar y de acusar, y del juez de juzgar y sentenciar. Hicimos millones de cursos de litigación, INESIP, CEJA, Colegio de Abogados, Escuela de Capacitación del Poder Judicial. Ya más avanzado, la inminencia de la reforma, empezamos a trabajar con simulacro de juicio por jurado, simulacro de audiencias de control de acusación, de formulación de cargos y demás. Pero la gran sorpresa, digamos, si uno se imaginaba que con esto ya uno iba a estar preparado, y se imaginaba más o menos que se venía un cambio, así como les comenté al principio, un cambio de paradigma, la gran sorpresa fue que la cuestión no estaba ahí. No tuvimos demasiadas dificultades, y si tuvimos dificultades ya van a ver con otras consignas que no fueron demasiado graves. La gran sorpresa fue que el cambio del paradigma, el nuevo proceso penal, estaba fundamentalmente en la creación de las oficinas judiciales y de los colegios de jueces. Insisto, las oficinas judiciales y los colegios de jueces. Creo que es imposible, por suerte no tuve esa experiencia, de trabajar con oficinas judiciales y sin colegio de jueces. Entonces la primera, digamos, palabra sería la sorpresa. ¿Por qué digo que es la sorpresa? Bueno, ¿por qué digo que es la oficina judicial, mejor dicho? Porque la oficina judicial creo que es realmente el motor, el corazón, no sé, todo lo que se les ocurra a ustedes, todo lo que motoriza el proceso penal. Basta mencionar 2 aspectos, podría mencionar un montón más, posiblemente surja en el debate, en las preguntas.
la gran herramienta, el gran objetivo de la reforma era la oralidad. La oralidad como herramienta, ya no les voy a contar a ustedes lo que significa en el nuevo proceso de oralidad. Ahora, ¿se imaginan una oralidad que funcione? Digamos, la herramienta de la oralidad es el sistema de audiencias. Y el sistema de audiencias, la responsabilidad del sistema de audiencias no es jurisdiccional, ni de los fiscales, ni de los roles y demás, es de la oficina judicial. O sea, fíjense, el primer objetivo, el más importante, que Binder lo marcaba como el primero, Binder hablaba en San Martín, me acuerdo, de oralidad, control de gestión, corrupción y sistema carcelario. Bueno, pero oralidad lo ponía en primer término. Es fundamental la gestión y la labor de la oficina judicial. El segundo, que también obviamente no es idea mía, pero recuerdo que lo dijo Alberto Binder, el control de gestión. El control de gestión, digamos, uno que viene, ya les dije, soy más viejo, de los viejos sistemas, esa estadística que se ponía cualquier cosa, total. No daban ningún dato de precisión. La precisión que existe hoy del control de gestión, por supuesto que lleva a decir cuántas audiencias se hacen, cuánto dura cada audiencia, cuántas audiencias se suspenden, por qué se suspenden, por qué no empiezan en horario, y esto no sería lo más importante. Digamos, el control de gestión de estos 5 años ha llegado a pensar, y justamente hace unos días en la jornada de magistratura le pregunté al doctor Busami, que está muy al tanto de estas cosas, le digo, Germán, ¿a vos no te parece que este proceso es más barato que el anterior? Porque ¿se acuerdan cuando empezamos a hablar de los procesos que prácticamente se hablaba que había que pedir porque esto venía de los yanquis, entonces, y del Banco Mundial, porque el Banco Mundial estaba bancando económicamente y era inviable y sin plata la reforma no va a funcionar? Bueno, a 5 años vista, yo me estoy cuestionando, y se lo pregunté al doctor Busami, y me dijo, sí, o no, lo voy a pensar, pero puede ser. Digamos, yo me estoy cuestionando que, sinceramente, es más barato este proceso que el anterior, y esto es gracias a un control de gestión. Sin un control de gestión sería imposible tener esta perspectiva. Un dato fundamental es que hoy se ha planteado desde el tribunal, pero no una cuestión presupuestaria, sino, digamos, de necesidad se está pensando si cubrir qué vacantes de jueces que van quedando, si es necesario o no, digamos, pero no, insisto, no creo que sea una cuestión presupuestaria, sino que si realmente son necesarios o no. Yo opino que sí, pero bueno. Pero digo, esto sería imposible sin tener este control de gestión. Entonces, decía, sorpresa, motor, bueno, fundamental, y esto es, digamos, lo que cambió todo en la labor del juez, es claramente lo que posibilitó la oficina judicial, es que una cosa es el trámite y otra cosa es el derecho. Los jueces penales hoy en que nos ocupamos exclusivamente del derecho. No podemos pensar ni resolver ninguna otra cosa que no sea el derecho, y esto no es menor, esto es trascendental. Ya voy a volver sobre esto en alguna otra de las consignas, pero muchos jueces entienden que el poder está en el trámite y no tanto en el derecho. Y esto, digamos, nos sacó... hoy tenemos que hablar de derecho, con lo cual tenemos mucho para repasar, sobre todo porque este modelo exige otras formas, otras formas que tenemos que desarrollar, por ejemplo, las reglas de evidencia, digamos, todos estamos esperando el juicio por jurado y uno realmente entiende lo que significa un juicio por jurado cuando, por ejemplo, le toca ser juez técnico. El nivel de concentración y el nivel de conocimiento del derecho que hay que tener para llevar adelante un juicio por jurados dignamente es bastante fuerte, digamos, más allá de lo importante de la decisión en el pueblo y demás.
ojo con el rol del juez en un juicio por jurado, porque es... Y esto, bueno, obviamente posibilita que las oficinas judiciales se encarguen del trámite, que nos saquen todo el trámite. La cuarta es... Bueno, esto, digamos, justamente lo pensé a partir de hace pocos días nos visitó Maximiliano Rusconi y obviamente venía completamente desencantado de todo. Él está litigando básicamente en Comodoro Pi, en los juzgados federales de Comodoro Pi, y entre todo el desencanto que contó en el Colegio de Abogados, dijo que tenía una vieja discusión que es vieja, digamos, todos la hemos tenido, pero él la ha tenido con Alberto Binder. Esta discusión, sí, lo importante es el sistema o las personas. Este viejo cuento que si le das una Ferrari a alguien que no sabe manejar, no le va a servir para nada y seguramente la va a destruir. ¿Ok? Y esto, bueno, sí, siempre es un tema. Yo entiendo que en esto también tiene que ver la oficina judicial y el colegio de jueces. Yo creo que, digamos, seguro que siempre va a haber buenos jueces o malos jueces por lo que se le ocurran, porque saben derecho o no saben derecho, porque son vagos, o, no sé, por lo que se les ocurra. Siempre va a haber buenos o malos jueces. Ahora, este sistema permite que eso se solucione rápidamente, porque este sistema, digamos, donde el juez no es el dueño de todo el proceso con su expediente, su juzgado y todo su ejército de funcionarios y de empleados, sino que interviene en una parte del proceso. Es decir, que en esa parte, si toca un juez de esta característica que acabo de decir, va a ser fácilmente solucionarme, porque en la próxima audiencia ese juez ya no va a estar. Si se interviene en una prisión preventiva, no va a estar en el juicio ni en impugnación, ni siquiera, y demás. Pero esto, digamos, lo posibilita también, de alguna manera, quizás más indirecta, yo creo que directamente. Perdón, Mario, nos quedarían 3 minutitos más, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Me quedan? Le quedan, les regalamos. La oficina judicial. Bueno, 3 voy por la más. cuarta, entonces me faltarían 4, voy a hacer, perdón, gracias, voy a hacer más rápido. Permite la horizontalidad, digamos, este famoso anhelo de que, digamos, de Zaffaroni hace más de 35 años, en su libro Estructuras Judiciales, donde decía que es más ridículo un poder judicial vertical que un sistema, un ejército o una policía horizontal. Esto se está logrando, también lo logran las oficinas judiciales, después si quieren les amplío por qué pienso que es así. La sexta consigna es los nostálgicos. Los jueces nostálgicos que siguen metiéndose en voy a hacer un proyecto para las oficinas judiciales para que mejore el funcionamiento, entonces 2 audiencias en un solo juez. Miren, había mucho miedo en los problemas, en la división de roles del fiscal y del juez. Entonces, no, los jueces van a perder poder por investigación y qué sé yo. No pasa nada. No han inhibido, más allá de echarse la culpa, si los fiscales quieren el preso y los jueces los largan, pero eso no tiene que ver con los roles, digamos, o tiene que ver con los roles, pero no es que el juez se quiere meter en la investigación y el fiscal a juzgar. Pero sí noto una nostalgia por abandonar el trámite, con todos los temas que tenemos, digamos, de ocuparnos, esto que les decía, en el nuevo rol de juez hay mucho para estudiar, para trabajar y para hacer proyectos en lugar de meternos en un tema que no nos compete. No me parece lógico que un juez haga un protocolo de digamos, las medidas que hay que tomar para investigar correctamente un homicidio. Lo que sería un juez que se presente en un congreso de fiscales, digamos, a mí me parece tan absurdo que un juez esté tan nostálgico con esto de las oficinas judiciales de digamos, seguir presentando proyectos. Ocupémonos del derecho que tenemos la suerte hoy de hacerlo. Propongo una independencia absoluta. Mucho se habla también de la independencia
del del Ministerio Público Fiscal, artículo 120 de la Constitución y demás. Bueno, yo propongo ese mismo nivel de independencia de las oficinas judiciales, un organismo absolutamente independiente porque, insisto, en el trámite también hay mucho poder, mucho más de los que nos imaginamos, y por eso los nostálgicos, entre otras cosas. La séptima. Séptima y No, última, séptima, por favor. la última, 8. Tengo un Ya caso. estamos en tiempo. La última, le damos la última. ¿Me da permiso por la última? Le damos permiso en un minuto, por favor. ¿Puede ser? No, tengo un ejemplo, digamos, de una resolución del tribunal. Dice así: en consecuencia, ante la imposibilidad de acordar las fechas, compete al juez definir cuándo se podrá llevar a cabo, es decir, que la falta de acuerdo entre las partes principales del proceso, en lo sustancial, fiscales y defensores, justifica la intervención del juez penal, pues es llamado a resolver precisamente las controversias que las partes presentan. ¿Pero qué controversias? ¿Qué tiene que ver que la controversia de cuándo va a hacerse, qué día, qué hora, en qué sala la audiencia, el juez? Miren, esto no ocurría ni en el sistema anterior, cuando por alguna razón no se podía terminar el juicio en el que estaba previsto. Gabucha, viste, vení con Gabriel Villalobos, alias Gabucha, venía con ese armatoste, así, ese monstruo que era el libro de entradas, para ver cuándo teníamos libre, que resolvíamos los jueces. Sí, los jueces decían, tal día, tal hora, gracias Gabucha. Digamos, esto ni en el sistema anterior, con lo cual, digamos, es un resabio de lo que se puede criticar. No es tan grave tampoco, ¿no? Sobre todo si está el doctor Busano. Y para concluir, ahora sí para concluir, una moraleja. Se me ocurrió decir, dime qué oficina judicial tienes y te diré cómo funciona tu proceso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso. Bueno, agradecemos las 3 experiencias que nos han compartido en relación a la delimitación de las funciones administrativas y jurisdiccionales.